Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Lo anuncié antes de la pausa, temprano también cuando hacía mis comentarios. La doctora Delia Espinosa es fiscal de la Nación. Es verdad que está suspendida en funciones, pero no deja de ser fiscal de la Nación. Hay un fiscal interino y en esa condición ella ha tenido la gentileza de venir porque hay, y esto es impresionante, hay un mandato judicial expreso que le dice a la Junta Nacional de Justicia tienen que responderla porque lo que ustedes han hecho riñe absolutamente con la ley, con la Constitución, no es inconducente. Y la Junta Nacional de Justicia ha dicho no, sencillamente. Y el no es, inclusive a la insistencia del juez, que tiene que responderle de todas maneras, y ha presentado una acción, una demanda competencial, en medio de su negativa para cumplir lo que dice un juez. Y la competencial, ¿qué cosa es lo que plantea? Señores del Tribunal Constitucional, ustedes díganme si es función mía o es función del Poder Judicial hacer esto que está haciendo, ¿no? Sobre eso vamos a hablar, sobre las consecuencias de eso y lo que procesalmente está por venir. Doctora Delia Espinosa, que gusta saludarlo, buenos días. Muy Gracias por días. venir a conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, señor Glatzer, es un placer y conocerlo personalmente, ¿no? No, muchísimas gracias a usted por darse el tiempo de venir. Doctora Delia Espinosa, quisiera, para beneficio de quienes nos siguen, que nos explique en qué momento está el caso, porque como hubo una notificación del juez sobre su resolución y después se alegó que había sido mal notificada, el juez ha vuelto a notificar, entonces la gente como que está confundida. Sí. ¿Qué dice el juez procesalmente, en qué momento estamos y qué cosa es lo que en este momento puede significar el hecho que la Junta ha presentado una demanda competencial en el Tribunal Constitucional que incluye una cautelar para que no se cumpla lo que dice el juez? Sí, a ver, todo empieza pues con la medida cautelar que se me otorga el día 13 de octubre. Muy bien, desde allí nos dimos cuenta que la Junta Nacional de Justicia simplemente no iba a cumplir con esta orden, porque no solo esperó hasta el último día que le dio el juez, 5 días más 2 por la notificación electrónica que se convirtió en una semana, para recién contestar y decir de que solamente es un extremo, esa argucia legal que ya se ha difundido, ¿no? De que solamente es un extremo y las otras 3 imputaciones que deben continuar, como que la están continuando. Es decir, no obedecieron. Fueron pasando los días, notificaciones van, notificaciones vienen. Nosotros pedimos expresamente de que el juez haga efectiva su orden sobre la Junta Nacional de Justicia y me reponga. Y el juez, el día 10 de noviembre último, vuelve a emitir ya esto, aclarando lo que la Junta Nacional de Justicia estaba pretendiendo confundir. Ha dicho que son los 4 hechos que han sido materia de mi medida cautelar, todo es parte de un solo procedimiento y por lo tanto que tiene que reponérseme. Ahora, entonces la Junta no podría alegar que el juez no le ha explicado con claridad el extremo de su sentencia, porque él se lo vuelve a decir, señores, no es como ustedes han entendido, es así. Así es. Y le dice tiene que cumplir. Y que suspendan nuevamente, que suspendan el procedimiento que aún continúan. Y yo le he hecho ver al señor juez que me siguen notificando, me siguen, tanto así que el día 17 yo estaba citada para ir. No obedecen, no quieren obedecer. O sea, no solo hay un incumplimiento al mandato de reponer, sino hay un incumplimiento al mandato de parar cualquier procedimiento que haya habido previamente en curso contra usted. Totalmente. De acuerdo. Ya, entonces eso se hace, ¿qué día me dice? El día 10. El 10. Notifica y les da 2 días. En eso, aclarando, para que no quede duda. Ya. Quedó totalmente zanjado el tema de que tenía. ¿Cuántos días le da? Le da 2 días y por notificación electrónica se suman 2 días más. 4 días, ¿ya? Entonces, todo eso se vence el viernes pasado. Se venció el viernes pasado. Se venció. Y entonces ustedes el lunes tendría, ¿el lunes? Por eso el lunes yo acudí para ya organizar el tema de la entrega de cargo, ir a ver mi despacho y también a presentar mis declaraciones juradas. Como ya es de público conocimiento, me acerqué y también fui a la judicatura para ya pedir la ejecución. Y bueno, el juez dijo, sí, voy a atender lo más pronto posible. Muy bien. Pero el día martes nos percatamos que había habido mala notificación. O sea, un error material en la notificación. Un error material en la casilla. Se equivocaron de las cifras en la casilla de la Junta Nacional de Justicia. O sea, el despacho del juez se había equivocado. Había puesto un número distinto a la notificación. Así es, exactamente. Bueno, el día 18, el juez rectifica. El mismo 18 notifica nuevamente, sobrecartando. Eso quiere decir reemplazando la notificación.
nuevamente la elaboran y se van a notificar de dos maneras. En físico, es decir, presencialmente a la El 18. Procuraduría, el mismo 18. Hace 2 días. Ya. Así es. Y también por medio electrónico. Ajá. Como ya saben, físicamente se cumplen solo 2 días, pero por medio electrónico 2 días más. 2 días más. Entonces, 18, 19, 20, 21, estamos en el tercer día. Ya. El lunes se vence el cuarto día, no más. O sea, el martes, a primera hora, o sea, Vamos a personarnos, vamos a ir, sí, ya esto yo lo estoy anunciando, para que la población esté atenta de que, si me permite, señor Tuesta, no es un tema solo personal, es un tema institucional y muy vinculado a la defensa de la democracia. Porque no podemos decir que hay democracia cuando no se respeta la justicia, cuando no se respeta la persecución de la corrupción, del delito, en todas sus formas. Y la población es testigo de que en mi gestión, durante los 10 primeros meses, hasta mi suspensión, yo he estado cumpliendo con mi trabajo. El Ministerio Público se ha estado levantando un poco de, yo podría decir un poco de las cenizas que dejó la gestión anterior. No me refiero al interino, al doctor Villena, sino a la gestión a anterior. la señora Patricia Benavides. Para decirlo con Totalmente, claridad. porque surgieron, ya se conoce, una serie de casos que tienen muchos elementos de prueba, donde al Ministerio Público se le instrumentalizó prácticamente, o se le habría instrumentalizado, para hablar en condicional, con todos los casos que ya son de conocimiento público. Ahora, quisiera yo que nos Sí. ayude, porque la gente Sí. por lo general a veces no guarda todo en la cabeza, porque tiene 1000 cosas. Así es. Cuando usted dice, yo hice mi trabajo en esos 10 meses, denos referencia de, por ejemplo, Sí. algunos casos que usted impulsó Sí. y que puedan haber tenido en el centro de la interpelación a altos funcionarios, a parlamentarios, a todos, que pueden haber incomodado que les dan el poder. Solamente, por ejemplo, acusaciones constitucionales, para poner una referencia Sí, concreta. las denuncias constitucionales por diversos casos. ¿Cuántas? Ahora, los vinculados, por lo menos 29 de lo que recuerdo en este momento, contra diferentes congresistas. Ahora, la señora Patricia Benavides está en un caso, precisamente el que surgió a partir de este operativo Valquiria del año 2022, en noviembre, y ella está muy vinculada a presuntas componendas con diversos congresistas, Ajá. incluido el actual presidente de la República, que en ese momento también, en su condición de congresista, Sí, habría estado involucrado. Solamente como dato de contexto, Sí. el señor Jaime Villanueva, que era asesor de la señora Patricia Benavides, que es colaborador eficaz, en los casos donde sí se ha podido corroborar que es cierto lo que dice, Sí. dijo que había una especie de toma y daca. La señora Benavides tenía unos objetivos en el Congreso Así es. y para conseguir votos, para cumplir esos objetivos, canjeaba archivos de casos. Exactamente. Ese es, digamos, La imputación. la matriz, ¿no? La razón por la cual se sigue investigando. Se está investigando y se están, bueno, hasta el momento que yo estuve, ya se estaban ya prácticamente culminando algunas diligencias de recabación, porque no solamente es por el dicho del señor Villanueva. No, digo, para que Claro, sí. es el punto de origen, digamos, como una noticia criminal, lo tomó mi despacho en su momento, Ajá. y de ahí hemos empezado a recabar documentación, visitas al Congreso. Que corroboran los dichos de Jaime Villanueva. Sí, de alguna manera empezamos nosotros a corroborar poco a poco y a bueno, a generar una serie de documentación, porque la prueba, y eso es bueno que la población lo sepa, la prueba no surge solo de un dicho, Ujú. porque uno puede decir, bueno, usted acaba de robar, un Sí. momentito, pruebas. Sí. Documentos, registros, filmaciones, grabaciones, testigos, colaboradores, etcétera. Hay una serie y todo eso toma tiempo, por eso el caso fue declarado complejo. Pero lo concreto es de que esas son las razones por las cuales a mí en realidad se me considera una persona incómoda, por decirlo menos, por no decir enemiga, porque ya me han difamado, bueno, una serie. Es más, en el Congreso ya me han citado algo inédito, señor Tuesta. Ajá. Para el día martes, el mismo martes, Que yo usted debo estar asume siendo- o asumiría la que Fiscalía de la sí, Nación. que de hecho yo estoy segura lo voy a asumir porque es mi derecho muy postergado. Se me ha citado a las 9 de la mañana a la comisión permanente Ajá. y a las 5 de la tarde para otro caso que también se me atribuye a la subcomisión de acusaciones ¿El de constitucionales. la Comisión Permanente es para qué caso? Es para el caso que estamos con los demás colegas por el tema del reglamento Sí. que el señor fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, emitió en su oportunidad. Ajá. Un caso, señor Tuesta, en el que ninguno, bueno, al menos yo hablo por mí, no estoy para nada involucrada.
pero me han involucrado porque el Congreso quiere presionar, el Congreso quiere amedrentar. O sea, han inventado un caso, voy a decirlo, han inventado un caso para perseguir a toda la Junta Fiscal Suprema que quieren descabezar. En realidad ese caso no tiene ni pies ni cabeza. Ya, y usted pero lo han forzado. Lo que lo está diciendo es porque no tiene usted el don de la ubicuidad, no puede estar en los dos lados al mismo tiempo. Eso también. Vaya usted ir al Ministerio Público, imagino, y no al Congreso. Estamos evaluando con mi abogado para poder ver, bueno, a qué le damos prioridad, porque en realidad, y es algo inédito, nunca se cita en un mismo día para dos diligencias tan importantes y que son demandantes y hasta agotadoras, porque el derecho a la defensa no es que uno la prepara en 2 minutos. Son 2 casos. El segundo caso es porque se me atribuye también haber cometido infracciones constitucionales y delitos por haber denunciado el aprovechamiento indebido del cargo respecto de estos congresistas que se aprobaron un dictamen para una ley no solo de doble sueldo, sino con específicos beneficios. Con nombre propio. Con nombre propio. Donde están los exmilitares. Para que sepa que nos sigue. Militares y policías en retiro jubilados para ellos, pero de elección popular. O sea, con nombre propio más claro en el agua. Más singular no podría ser, ya más pero solo bueno, para ellos son juez y parte, lo archivaron mi denuncia y a la que persigue el delito, ellos ahora la persiguen. Por ese caso también me han denunciado y por otros 5 o 6 más. Ya, pero yo quisiera, ya que usted nos ha hecho una referencia del trabajo que hacía, congresistas y todo, que contrasta mucho con los primeros actos del fiscal de la Nación interino, porque él más bien, en cuanto fue puesto en ese cargo, después de la negativa de Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, y bien, etcétera, él más bien visitó el Congreso. Y usted debe haber visto que los congresistas, muchos de ellos que usted había desde la Fiscalía denunciado, le presentaron como su plataforma de quejas al señor Gálvez. Yo le llamo terapia de grupo. El señor fue ya. Se quejaron mutuamente, ¿no? Ahora, puede de las estar acciones. En el ánimo de los congresistas tratar de generar ahí algún acercamiento. Pero ¿qué le ha parecido la actitud del fiscal de la Nación interino? Porque él podría haber dicho, señores, yo no puedo hablar de casos específicos, yo soy el fiscal, por favor les pido que no. Pero él más bien dijo, eso sí puede ser persecución, conmigo no va a ser así. O sea, como que dio a pie a que era posible encaminar de una manera. ¿Qué le parece esa actitud? Vergonzosa. Vergonzosa porque el fiscal de la Nación encarna no solo la más alta autoridad en el Ministerio Público, sino la autonomía institucional, la independencia, ¿no? La sobriedad y la objetividad, porque el fiscal de la Nación es el que persigue el delito, presunto delito de los más altos funcionarios del Estado. En ese sentido, la prudencia, ¿verdad?, la mesura, son las que deben dictar en ese momento las actuaciones o el despliegue ante un poder del Estado, donde ciertamente varias personas con las que se puede compartir, ciertamente, y en ese momento lo hicieron, se comparte una mesa de trabajo. Se puede conversar de lo que es, pues, las necesidades institucionales, ¿no?, de la inseguridad ciudadana, se puede hablar de muchas cosas, pero no hablar de temas personales. Pero además casos que están encaminados. Los casos, por eso, los casos. Vergonzoso, vuelvo a decir nuevamente, porque un fiscal de la Nación no puede expresarse en esos términos diciendo que ha habido un exceso de la Fiscalía de la Nación. Prácticamente eso es desconocer las atribuciones constitucionales de un fiscal de la Nación. Yo me atrevería a decir más bien abdicar un poco a la labor, ¿no? Porque finalmente uno dice, yo ya no soy el que dirime o persigue, sino más bien soy el que escucha, el que asiente, el que contemporiza con el investigado. Ahora, la reunión previa a esa fue con el presidente del Congreso en ese momento, el señor Gerí, cuyo caso fue archivado en el despacho del señor Tomás Aleno Gálvez también. Así es. ¿No? O sea, si las reuniones fueran transmitidas, públicas y transmitidas con toda transparencia para saber de qué han hablado, porque no basta una foto, pero cuando esa puerta cerrada, eso sí es preocupante. Cuando se ha tenido como denunciado y en sus propias manos del señor ahora interino, un caso tan delicado, tan sensible como es de violación. Todo eso desmerece la imagen del Ministerio Público. Como vuelvo a decir, nosotros, el fiscal de la Nación encarna la autoridad, ¿no?, la honorabilidad y la autonomía del Ministerio Público. Y lo más grave, señor Tuesta, que yo resalto, que dijo que había sido un exceso de la Fiscalía de la Nación.
Yo, sinceramente, allí dije, qué pena, qué lástima por el colega, porque él, sin haber revisado, porque era apenas pocos días que había ingresado al interinato, Fue de sus primeros actos. dudo mucho que haya leído todas las carpetas o todas las denuncias que yo he presentado. ¿Cómo puede calificar de una manera con la palabra exceso si es que no conoce lo que se ha denunciado? Ajá. Entonces, eso le quita ponderación, como digo, lo desmerece públicamente ante el concepto de la población. Ajá. Y eso es triste, pues, para él sobre todo, ¿no? Y pone en más desconfianza, en un plano de mayor desconfianza y decepción a la población respecto de la imagen del Ministerio Público. Ahora, pero digamos, en esa visita hace otra cosa que usted se había resistido a hacer, que es participar, entre comillas, del debate por la reforma del Ministerio Público y el sistema de administración de justicia. Usted había tenido una posición clara frente a eso, en el entendido que para ustedes más que una reforma tenía otra vocación, el impulso del Congreso. Y él va y participa de la reunión. No, o sea, ahí creo que hay una información errada. Yo siempre he participado en las veces que nos han convocado, ¿no? A mí me han citado solo una vez. Ah, claro, más bien no la habían citado varias veces. No me han citado, exacto, claro. pero él fue, sí. Yo he ido. Ahora, si me hubieran citado más de una vez, lo que sucede es que me citaron una sola vez y no más porque ya conocían mi posición. Ahora, lo que sí yo digo públicamente de que esa supuesta reforma, en realidad lo que pretende es capturar políticamente y traer por tierra lo que constituye la independencia y autonomía de los órganos de administración de justicia, especialmente Poder Judicial y Ministerio Público. Yo he planteado mi total disconformidad y oposición técnica y lamentablemente la presidenta, la señora Alba y bueno, los demás congresistas que la apoyan, lo que están haciendo es simplemente recoger una propuesta que es absolutamente antitécnica de esto de la Escuela Nacional de la Magistratura. Pero viene de una ex colega suya, digamos, de la señora la Chaiz, que autora. ha sido fiscal de la Nación también. Y eso es lo más sorprendente, que la doctora, con toda la experiencia que tiene, está planteando una propuesta que en realidad lo que va a pretender es concentrar, y si la afirmación de ellos es acabar, como dicen ahí en su proyecto, con las designaciones a dedo, a través de la actual Junta Nacional de Justicia, bueno, yo creo que con esa propuesta va a ser peor, porque se va a tener el control, y el control directamente desde el Congreso, desde el Senado, respecto de quiénes van a ser las autoridades de esa Escuela Nacional de Control, y se va a tener prácticamente como capturada toda el programa y toda la estructura de selección y nombramiento de los fiscales y jueces a nivel nacional. Ahí hay cosas bastante, no sospechosas, ya evidentes. Sí, doctor Fiosa, nos hemos ido por temas que son importantes por eso, pero regreso a el evento inicial que todavía no tiene un desenlace porque ahora han incorporado al Tribunal Constitucional. La Junta Nacional de Justicia decidió no cumplir lo que dice el juez. Está clarísimo, ahí yo no quiero cumplir. Y ha buscado pretextos para, digamos, que el juez mismo le ha dicho, oye, no son pretextos, no sirve, y cumpla, no va a cumplir. Pero en el ínterin ha decidido ir al Tribunal Constitucional en una acción que es competencial, es decir, reclamar competencia. Si el juez puede o no disponerle a la Junta que haga tal o cual cosa, que es su reposición. ¿Eso cómo lo entiende usted? ¿Tiene validez? ¿Tiene asidero una demanda competencial? ¿Cree que es una manera de ganar? Bueno, ¿qué piensa de lo que ha hecho la Junta Nacional de Justicia? Bueno, empezando por el error que cometió el juez del 9º Juzgado Constitucional, que les ha dado tiempo, ¿no? Bueno, en fin, ellos lo han aprovechado y han presentado en estos días una demanda competencial. Con medida cautelar. Incluso con medida cautelar. Tengo entendido que todavía no ha sido admitida la demanda competencial. Por lo tanto, no se podría dar una medida cautelar. Yo entiendo eso. Claro. Porque primero se tiene que admitir. Considero, señor Tuesta, y lo digo técnicamente porque he hecho incluso las consultas, si bien es cierto no es mi especialidad, no soy constitucionalista, soy penalista, pero este caso ha nacido muerto, o si van a nacer muerto, por la sencilla razón que ya esta misma composición del actual Tribunal Constitucional, el año pasado se ha pronunciado en otra demanda competencial promovida por el Congreso con la entonces Junta Nacional de Justicia. Muy bien.
¿Qué sucede? El Congreso demandó ante el Tribunal Constitucional que la Junta Nacional de Justicia estaba invadiendo el Poder Judicial, disculpe, contra el Poder Judicial, que había admitido una demanda de amparo y había repuesto a 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Perfecto. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Y esa es la base de todo. Que, si bien es cierto, se respetan las competencias de la Constitución que atribuye al Congreso y al Poder Judicial, pero cuando se afectan derechos fundamentales, el Poder Judicial sí tiene competencia para poder hacer control constitucional y sobre todo defender los derechos fundamentales de las personas. Incluso hace hincapié en que todo eso constituye un equilibrio, el respeto al principio de equilibrio de poderes. Por lo tanto, mi caso, como ya se conoce, es de estricto reclamo y que se me está concediendo esta medida cautelar porque se han afectado mis derechos fundamentales. Debida motivación, derecho a la defensa, a la legítima defensa, solo para citar estos dos. Entonces, el caso, si el Tribunal Constitucional no quiere incurrir en prevaricato de su propia jurisprudencia, simplemente tiene que declarar improcedente esta demanda competencial. Sí. Lo que está haciendo la Junta Nacional de Justicia es recurrir a cuanto aliado pueda encontrar en el camino, ¿verdad? Y por eso yo insisto de que esto no va a tener futuro, no debe tener futuro, si es que todavía tenemos algo de democracia y de Estado de Derecho. Ahora, ¿usted cree que el tribunal ni siquiera debe admitirlo, o sea, y declarar después infundado como juicio? Efectivamente, yo tengo aquí la sentencia que usted me menciona, firmado por la doctora Pacheco Serga, Domínguez Jaro, Monteagudo Valdés y Ochoa Carlos. Los otros 3 que no están generaron un incidente producto de esta sentencia. Se fueron de la sesión diciendo que no había quórum, cuando en realidad habían estado los 7 al comienzo, y ellos más bien habían incumplido un mandato expreso de que no se pueden salir cuando ya empiezan a discutir un caso. Pero lo que dice concretamente esta resolución es que no se puede generar ninguna acción que vaya en el sentido de meterse, interferir en un procedimiento en curso, donde se puede discutir, también, ¿no es cierto?, que es un elemento fundamental. Entonces, lo que quiero que le quede claro que nos siguen es, usted dice que esto ni siquiera deberían entrar a valorar a fondo, sino declararlo improcedente. Porque realmente lo que pretende la Junta Nacional de Justicia no es hacer respetar sus fueros competenciales. Lo que quiere es no respetar mis derechos fundamentales. Porque mis derechos, ellos saben 2 cosas, señor Tuesta. Uno, que cuando ellos quisieron obligarme a que yo reponga a la señora Benavides como fiscal de la Nación, mi derecho fundamental al derecho a la defensa no había sido respetado, porque nunca me llamaron, nunca me dijeron, bueno, usted es la fiscal de la Nación actual, que tiene que decir, defiéndase, eso es lo normal. No, ellos me quisieron imponer. Y lo peor, número 2, en esa resolución 231 con la que quisieron obligarme a reponer a la señora Benavides, no hay un solo acápite, párrafo o líneas que sustenten, que justifiquen o que expliquen por qué razón yo debo dejar el cargo de fiscal de la Nación. Sí, no, y esa es la falta de motivación que señala nuestra Constitución. No, además, si vas a sacar una fiscal de la Nación, tiene que haber una doble motivación, tiene que haber una motivación reforzada, constitucional, que quede indiscutiblemente alegada y aceptada, porque si no, claramente es. Y el 139.2 de la Constitución, que habla de la independencia del ejercicio de la función jurisdiccional, habla, ninguna autoridad puede abocarse, que es lo que toma el tribunal en ese caso competencial, puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional, ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado a autoridad de cosa juzgada. Esto no calza acá, pero sigue. Ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias, ni retardar su ejecución. Exacto. O sea, no podría decir, voy a parar lo que el juez ha dicho. No voy a convalidar el interés de la Junta de no aceptar lo que dice un juez. Mire, y yo le digo algo, lo que pretende, yo creo que está haciendo un experimento la Junta Nacional de Justicia en su desesperación por no cumplir con la medida cautelar. ¿Qué sucede? Hace no pocas semanas, ¿verdad?, se ha emitido esta resolución cuestionada de caso Cócteles. El Tribunal Constitucional prácticamente, pues, yo considero de que el voto de minoría es el correcto. ¿Por qué? Porque ha respetado el 139.2.
pero el voto en mayoría no. Entonces, ese es el experimento que quiere hacer de lograr que la sinrazón se imponga solo por mayoría de votos. Ya, de acuerdo. Pero hay dos elementos sobre los cuales quiero preguntar. Sí. Uno, si la demanda todavía, la competencial y menos la cautelar, han sido admitidas, ¿podría o no alegar la Junta para no cumplir la resolución de juez que tiene que reponerla el día martes a primera hora? Sí. ¿Podría alegar no la voy a reponer mientras el tribunal no se pronuncie? No, no ¿Por puede qué ser. no podría? Porque simple y sencillamente ya hay una resolución judicial y el 139.2 está perfectamente habilitando al juez constitucional del caso de la medida cautelar para que ejecute. Y el hecho de que no haya una divisibilidad también va en esa dirección, porque tampoco está admitido el caso ante el tribunal. No se puede alegar que existe. Y así haya sido admitido. Claro, claro, claro. Ahí sí haya sido admitido. Ahora, yo no creo que el Tribunal Constitucional va a incurrir en un acto tan vergonzoso de que recién esta semana se ha presentado la demanda competencial y la van a admitir como un rayo. Sí. Eso ya demostraría por demás una actuación no técnica, no jurídica, sino política. Sí. Ahora, digamos, que el tribunal actúe como un rayo en los casos tampoco sería una novedad, o que vaya en el sentido contrario de su propia jurisprudencia. Digo, usted acaba de citar el caso Todo Cocteles, es posible. que rompe, como dice el magistrado Monteagudo y la fiscal y la doctora Pacheco, dice que claro, hay una tradición y una jurisprudencia y una doctrina constitucional de no meterse a casos que están en curso, pero en eso lo han hecho. O sea, digamos, podría pasar también, usted es consciente de que podría pasar. Todo es posible, pero le digo algo, tarde o temprano, porque el poder, señor Tuesta, y esto la población debe recordar, el poder es temporal, el poder es efímero, y tarde o temprano todos los que cometamos o podamos cometer ilícitos, infracciones a la Constitución, irregularidades manifiestas, delitos en buena cuenta, van a responder, o vamos a responder, ¿ya? Me incluyo. Porque acá no hay poder absoluto y no hay poder eterno. Sí. Entonces, yo solo por decir que la Junta Nacional de Justicia van a terminar en la cárcel porque están coleccionando realmente una cantidad de delitos increíble, me han acusado que yo estoy amenazando. Eso no es una amenaza, es una consecuencia lógica si es que uno no respeta el Estado de Derecho, las normas, la Constitución, y más bien las incumple y prácticamente pasa por encima, ¿no? Ahora, yo reitero en alguna medida lo que le pregunté la vez pasada que le entrevisté vía virtual, y tiene que ver, yo tengo la impresión, no sé si usted, que sus colegas miembros de la Junta de Fiscales Supremos, sobre todo los que más experiencia y más tiempo tienen en la Junta y en el Ministerio Público, son conscientes de lo que usted dice, de los riesgos, de las amenazas, del avasallamiento. De hecho, a 4 de ellos, junto con usted, dentro de poco pueden inhabilitarlos, o sea, sí están frente a ese riesgo. Así es. Y entonces lo que a mí, y se lo pregunto, me extraña, ¿por qué siendo ellos víctimas de una arremetida, y lo saben, no tienen una posición consolidada institucional al margen de la diferencia entre ustedes, que es natural que las puedan tener, por estilo, por forma, lo que fuere? Así es. Pero ¿por qué no hay como ese, digamos, grupo consolidado que diga, por encima de cada uno de nosotros, están queriendo capturar el Ministerio Público y hay que expresar una voz por lo menos de conformidad? ¿Siente que no hay eso? Mire, este es el momento. Si los colegas están escuchando, están mirando, ellos que están en ejercicio efectivo de la función, ya deberían salir a pronunciarse o a dar una conferencia o mandar un mensaje, un comunicado deplorando este tipo de prácticas totalmente antijurídicas desde el Congreso, por ejemplo. Desde el Congreso, que hay una persecución totalmente malsana, ilícita, de abuso de poder, de abuso de derecho y de abuso de poder. Yo no sé qué estarán pensando, pero yo espero y sigo esperando que ellos reaccionen. Yo en su momento lo he planteado, pero obviamente ante el silencio de ellos, lo único, y como yo le expresé en esa oportunidad, lo que yo sí advertí respecto del doctor Sánchez y de la doctora Zoraida, que no quisieron asumir el interinato, que era por un temor, que puede ser humano, puede ser lógico, pero en estos momentos de lo que atraviesa el Ministerio Público, no podemos nosotros... A ver, no es un tema solo personal, por eso digo, es un tema ya institucional. Ahora, pero inclusive si fuera personal, vamos a poner el caso de que personalmente uno dice, prefiero no, porque personalmente siento... Tampoco ha sido útil para evitar que los pongan en la condición que les han puesto. Igual los van
acusar constitucionalmente, igual probablemente lo van a inhabilitar. Señor Tuesta, y las consecuencias que ha traído la gestión de interinato. Ajá. Mire las consecuencias. Que ¿Cuáles diría usted que son las más notables, más notorias y las más, probablemente cuando usted regrese, difíciles de revertir? No difícil, nada es difícil cuando se ha quebrado la legalidad, cuando se ha decidido de mala manera, todo es reversible. De acuerdo. El caso más notorio, no notable, sino notorio, digamos, es la remoción de las dos fiscales que estaban investigando el caso Cuello Blanco. Exacto. No se puede concebir en el universo que el mismo investigado, con interés, ¿verdad? Y con un claro conflicto de intereses, sea el que remueve a quienes lo están investigando. ¿Se parece al caso de Bersabe Revilla? ¿Considera para que la gente que sabe el caso... Idéntico. Es idéntico, son la única diferencia, y esta es más grave, porque es el mismo interesado. Mientras en el caso de Bersabe Revilla, bueno, igual, hay un interés directo, porque se trató de la hermana de la fiscal de la Nación, de la ex fiscal de la Nación. Y usted sí regresa al cargo, que es lo que podría pasar, y usted ha dicho de todas maneras va a ejercer ese derecho el martes. ¿Va a reponer a esas fiscales en los cargos que previamente tenían? No es un adelanto de criterio, simplemente es un respeto a la legalidad, porque si yo mantengo ese estado de cosas, yo estaría convalidando una irregularidad, por no decir ilicitud, no me quiero adelantar. Por eso le digo, cuando hay conflicto de intereses, no es normal, no es regular, no está amparado por el derecho que el mismo investigado remueva a quienes los están investigando. Eso no se concibe en ningún lugar. Ya es una falta grave. Espero que la Junta Nacional de Justicia también tome cartas en el asunto, como lo hace conmigo con tanta celeridad. Ajá. Sí. Y usted decía, hay varias cosas que se han producido que usted no solo no va a convalidar, sino va a revertir. Yo le pongo ¿cuáles otros, digamos, que usted, por ejemplo? Previo análisis. Previo análisis, pero de lo que se ha conocido públicamente, por ejemplo, ya usted habló de la remoción de dos fiscales, que es evidente, ahí usted advierte un conflicto de intereses, pero también se ha buscado desestructurar de alguna manera, más allá de estas salidas, el equipo Cuellos Blancos, se ha cambiado a los coordinadores de los equipos habituales, digamos, lavado de activos, en fin, crimen organizado, y se ha anunciado la posibilidad, dice el fiscal interino de la Nación, dice no eliminar o desaparecer, sino más bien ver si van a permanecer o no los equipos especiales, que no se ha discutido en la Junta de Fiscalización, pero él tiene toda la voluntad. ¿Usted va a insistir en esa discusión de que se mantengan o no los equipos especiales, o sencillamente usted cree que deben permanecer? Nuevamente, prudencia. ¿Qué sucede? Un fiscal de la Nación, y eso ya se sabe, todo el que es fiscal de la Nación tiene que conocer bien las normas generales y normas internas institucionales. Los equipos especiales, señor Tuesta, siempre están bajo el monitoreo y evaluación constante del fiscal de la Nación. Por lo tanto, no se tiene que anunciar que se va a evaluar, porque el solo anuncio genera incertidumbre, genera preocupación y hasta inestabilidad, no solo a nivel institucional, sino también hacia afuera, porque da un mensaje como que sí, que hay problemas, hay desorden, no están trabajando bien. No, esas cosas se anuncian una vez que se comprueba que, por ejemplo, se decide, ¿no? X equipo especial no ha cumplido y acá está. Con esta demostración vamos a proceder a hacer las modificaciones correspondientes. Esa es la manera. Primero se diagnostica. Primero se tiene que hacer un informe, se tiene que tener elementos objetivos para poder llevar adelante una modificación, ya digamos culminar el equipo, ya finalizar su existencia. No, y advertir las consecuencias que puede tener para ver cómo se van a mitigar sus impactos, porque si uno toma decisiones, ¿qué va a pasar con los casos? ¿Con quién los va a ver? ¿Cómo? Es que mientras hayan casos, tiene que haber equipo especial. Esa es la premisa para usted. Salvo que haya una situación extraordinaria que desmerezca su existencia. Sí. Ahí y usted, a primera mano, no advierte que haya pasado eso con algún equipo especial. Hasta el momento que yo estuve el 19 de septiembre, no advertí nada. Es más, estaban trabajando bien ahí, con muchas dificultades por el tema presupuestal y por el tema de las leyes que se han venido dando, por ejemplo, de criminalidad organizada. Ahí le quiero preguntar, dos cosas que usted ha mencionado. Hubo algo que difundieron colegas de otros medios de comunicación, una especie de
intento de lo que algunos llamaron un golpe severo en el Ministerio Público, y es que un grupo de fiscales provinciales le pidieron a la Junta de Fiscales Supremos que de una vez elijan ya fiscal de la Nación, ya no interino, sino fiscal de la Nación, ¿no? Y claro, el planteamiento iba cargado de que debiera ser Tomás Gálvez, evidentemente. ¿Cómo tomó eso o qué significa eso? No solo en términos, no le pido solo un comentario de reacción, sino en términos legales, en términos institucionales, en términos de la estructura del Ministerio Público. ¿Cómo llamaría eso usted? Y aprovecho lo que usted me pregunta para dejar algo muy en claro. Yo soy enemiga solo del delito, no de las personas. Porque si no, a estas alturas de mi carrera, ya casi 29 o más de 29 años, sería enemiga de todo el Perú. Ajá. Pero sabe que usted es enemiga de alguna gente, claramente. No seríamos los investigados. Si a mí me tienen no por creo enemiga, que la tengan en su lista de aprecio, ¿no? No, claro. Si a mí me tienen por enemiga, yo lo siento por ellos, porque tal vez no tienen paz en sus vidas y no son felices. Yo me considero una persona que vive en paz y feliz sobre todo, porque hago mi trabajo y soy enemiga del delito. Y si un ser humano, un peruano, comete un delito, no me convierto en su enemiga, en que le deseo el mal, no. Simplemente hago mi trabajo, partiendo por allí. ¿Qué sucede? Este pedido, técnicamente hablando, es inconstitucional. Lo fue desde el pedido mismo. Ahora, hicieron bien los colegas en no dar curso o mayor importancia. No conozco los pormenores de cómo no se ha conocido más tampoco. Cómo se discutió, no puedo especular, pero de que el pedido en sí es inconstitucional, eso cuando yo lo vi, sí, con una sorpresa y dije, ¿qué les pasa? ¿No? O sea, podríamos pensar hipotéticamente que hay intereses políticos, podríamos, ¿no? Y de repente mucha gente ha pensado en eso, porque no es normal que defensores de la legalidad, fiscales que se supone conocen y dominan por lo menos los artículos 158 y 159 de la Constitución, 158, donde se habla cómo se elige al fiscal de la Nación. Sí. Y conocedores de que hay una fiscal de la Nación legítimamente, constitucionalmente elegida desde el 8 de noviembre de 2024 hasta el 2027 por 3 años, que pidan algo así y sabiendo de que hay un interinato. Señor Tuesta, hasta este momento era algo de menos de 2 meses. Sí. ¿Por qué no lo hicieron el año pasado cuando el doctor Villena tuvo un interinato de 10 meses? ¿Es verdad? Nadie dijo nada, todos tranquilitos. ¿Por qué duró ese interinato? Porque estábamos esperando pacientemente que termine el procedimiento, primero de suspensión y luego ante la destitución de la ex fiscal de la Nación Benavides, ella siguió con sus reconsideraciones, apelaciones, agotó todo su procedimiento. Sí. Eso esperamos para que cuando ya agotó y quedó firme su destitución, recién se pasó a la votación. Por eso es de noviembre del año pasado mi elección. Sí. Legítima. Sí. Ahora, hace bien en hacer notar eso, no lo había yo calculado. 10 meses ha sido interino el doctor Villena. Y nadie se desesperó. Pero cuando usted dice que es inconstitucional, sí, desde su punto de vista, ¿merecería una investigación de quienes lo impulsaron? Porque claro, si algo es inconstitucional y ilegal, no es que uno solo lo dice, algo tendría que hacer para evitar que se repita. Por salud institucional, ahí deberían entrar a tallar en principio, y no es porque yo quiera revancha, no. Porque si yo hubiera hecho algo similar, yo estoy segura que me hubieran caído no solo el Congreso, la Junta Nacional. No, yo estaría ya en la picota. Bueno, por salud institucional y transparencia, esos señores tienen que dar cuenta al órgano de control, para empezar, a la misma Junta Nacional de Justicia. ¿Sí? Bueno, para empezar. ¿Sí? De acuerdo. Tres últimos temitas, agradeciéndole mucho y abusando de su gentileza. Tiene que ver con lo que usted mencionó. Cuando usted regrese al Ministerio Público, cosa que puede pasar el martes próximo, días después o semanas, no sé, va probablemente a haber una composición distinta en la Junta de Fiscales Supremos, porque el señor Arce Córdoba parece que ya tiene una resolución judicial que lo retorna. Parecería que en la misma dirección va a estar el señor Rodríguez Montesa, y ya está la señora Benavides, y ya está el señor Tomás Arino Gálvez. ¿Y por qué los cito a los cuatro? Porque tienen posiciones y comportamientos públicos que han sido, digamos, muy señalados ante la opinión pública, y en fin, tienen resolución. Va a ser otra Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Eso para ustedes un dato importante, es relevante, podría generar tensiones difíciles de manejar
Cuando usted retorne, ¿qué piensa de eso? Mire, nada es difícil, y esto lo digo un poco transparentando lo que ha sido desde la llegada primero del doctor Gálvez y posteriormente de la doctora Benavides. Si bien es cierto, pueden haber discrepancias, pero siempre el talante democrático es el que se tiene que imponer. Si hay temas que son de exclusiva atribución y competencia de la Junta de Fiscales Supremos, se impone la democracia, las razones y finalmente los votos. O sea, como ya hemos tenido varias experiencias, que yo me he quedado, como era 5-1, yo no me molesto, no me incomodo, no, porque esa es la democracia y yo la respeto totalmente. Ahora, ¿todo en el Ministerio Público, en el ámbito del manejo constitucional, pasa por la Junta de Fiscales Supremos? No ¿O todo. La Fiscal de la Nación, en el caso de esto, tiene capacidad y margen de decidir al margen de la discrepancia de los fiscales supremos inclusive? Sí, ellos pueden discrepar en cuestiones, hay cuestiones de gestión netamente, por ejemplo, la designación de provisionales a nivel nacional, eso pasa por el tamiz solo de la Fiscalía de la Nación. De acuerdo. Pero lo que es la creación o dejar sin efecto algunos despachos fiscales, ya cuestiones presupuestales, cosas ya de envergadura nacional, pero que tienen que ver básicamente con estructuras. Eso sí es competencia de la Junta de Fiscales Supremos. Son muy acotadas, no son muy amplias las competencias de la Junta de Fiscales Supremos. Por eso son puntuales y ahí, bueno, nos reunimos y se toma la mejor decisión siempre y todo se transparenta. De acuerdo. Sí. El otro, dos últimos temas le decía. Uno, va ahora sí, teniendo en cuenta la manera como el presidente del Congreso, el señor Fernando López, ha respondido su carta notarial o la carta que ha mandado su abogado a impulsar una querella, una acción de esa naturaleza, porque ha visto usted, se ha burlado, ¿no? O sea, no ha insistido en los términos del agravio, pero no se ha rectificado y, digamos, se ha burlado, ¿no? Vamos a ponerlo en esos términos. Va a ir con la acción de todas maneras. Es lo que corresponde, porque es uno de los derechos fundamentales, artículo 2 de la Constitución, que todos tenemos derecho al honor, a la buena reputación, a la imagen personal. ¿Lo va a querellar entonces? Sí, debo hacerlo porque está dentro de mí mi convicción, no por odio, no por revancha, pero el Señor se le ha dado la oportunidad, como legalmente corresponde. Pero me doy cuenta que el Señor personalmente parece que no tiene paz, ¿no? Parece que tiene mucha amargura dentro de sí y qué pena por él, pero va a tener que asumir las consecuencias, ¿no? Yo veo que no es una persona feliz. Claro, porque, ahora, vive pero así. digamos, esa valoración, bueno, en fin, él podría ser feliz o infeliz, pero es presidente del Congreso, y uno como presidente del Congreso tendría que tener ciertos... El poder no da felicidad. Claro, no, pero a lo que me refiero es, debiera, creo yo, que además conozco a Fernando Rospigliosi, tener más prudencia por el cargo que tiene en la manera como se relaciona con otras autoridades. Yo puedo discrepar con otra autoridad, pero no puedo decir, no voy a repetir lo que ha dicho, pero la llama. Bueno, en fin, y termino diciendo ya con lo que comenzábamos la conversación. Hay una autorización explícita, de que usted tiene la posibilidad de utilizar a la policía o el uso de la fuerza para que se cumpla la sentencia, es decir, llegar con la policía y meterse a su despacho si es que no se lo permite. Ay, no, pero, o sea, pero digo, lo que estoy planteando es que lo que legal es legalmente viable, o sea, es previsto, está. ¿Qué va a pasar si no la responde la Junta? O sea, si decide decir no la vamos a responder, vamos a esperar a que llegue el Tribunal Constitucional. Va el martes, no la dejan entrar. Claro, no. Lo que sucede es que quien va a ejecutar es el juzgado, el juez. Sí. Y eso lo que acaba de mencionar del uso de la fuerza pública es un extremo para mí impensable. ¿Por qué? Porque los defensores de la legalidad saben que las decisiones judiciales, resoluciones jurisdiccionales se cumplen. Y no es que lo tiene que cumplir la Junta de Fiscales Supremos, sino el fiscal de la Nación interino. El fiscal de la Nación interino. Nada más. Porque, ojo, usted lo ha dicho, yo sigo siendo fiscal de la Nación y hay una medida cautelar. Simplemente yo voy a volver a trabajar. Nada más, no es que tiene que haber nueva votación, no. Por eso no se requiere de la Junta de Fiscales Supremos. Si nos ponemos en escenario de que eso no es materialmente posible, le niegan la posibilidad de entrar. Tendría que, el único que podría negarse, el único que podría negarse es el fiscal de la Nación interino. Pero él lo ha anunciado públicamente, de que él va a esperar la resolución. Claro, él espera, mientras el plazo todavía se cumple el lunes para la Junta Nacional de Justicia, espera esa decisión, esa resolución. Pero que no es su plazo.
Que no es el plazo de él. No, Claro. no, no. Él no va a tener plazo porque no es parte. Claro, claro. O sea, Ya, no es parte en el caso. Por eso, el día martes, si es que la Junta no actúa con esa serenidad y legalidad que corresponde, el día martes ya el juez está habilitado para él mismo ordenar mi reposición. Y yo creo que todo va a ser pacífico y armonioso, no tiene por Muy qué haber bien. uso de la fuerza pública. Doctora Delia Espinosa, le agradezco mucho por haber venido. Ha sido un Muchas gusto gracias a tenerla usted. y que nos explique qué cosa pasa, porque a veces la gente se confunde y no sabe, y creo que es bueno siempre darle los detalles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Que le a vaya usted, muy señor. bien.